estamos con la palabra del Señor en este día? ¿Cuántos están ansiosos? Pero de la ansiedad buena, de escuchar la palabra de Dios en este día. Amén. ¿Qué tal si comenzamos orando? Yo creo que si presentamos el mensaje de hoy orando, el Señor va a glorificarse. Amén. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en este día, Señor. Te damos gracias porque ciertamente tu presencia está en este lugar. Padre, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios misericordioso, Señor, y solo tú eres merecedor de nuestra alabanza y nuestra adoración. Como parte de nuestra adoración, Señor, hoy enfocamos nuestra mente a lo que tú quieres darnos en este día. Señor, disponemos nuestro corazón a recibir tu palabra, Señor, y meditar en ella y hacerla, Padre, a ponerla en obra, Dios. Padre, permite que nuestro corazón y nuestra mente sea un terreno fértil para recibir tu palabra, Señor, para que germine y crezca y en su tiempo dé fruto, Padre. Que seamos más que solo oidores de tu palabra y seamos hacedores de ella, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pido, Padre, que frenes mi lengua de hablar aquello que no proviene de ti, Señor, y que la suelte para zumbar lo que sea que tengas que zumbarle a la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos hablando en las últimas semanas acerca de la ansiedad. Ansiosos, ¿por qué? Es el título de nuestra serie. Y yo quisiera comenzar hoy hablándoles, ¿sí? Ah, qué nice, chévere. El tema de hoy es ¿en qué pienso? O sea, yo quiero que tú frenes un momento y te hagas esa pregunta. Haz esa pregunta conmigo. ¿En qué estoy pensando? ¿En qué pienso? ¿En qué pienso? Dale, díselo a tu mente así en voz alta. ¿En qué pienso? ¿En qué estoy pensando? La ansiedad, lamentablemente en este siglo, aún sigue siendo un tema un poco tabú dentro de las iglesias. Esta no, en esta iglesia no, pero en general, en términos generales, sigue siendo un tema un poco tabú. Los cristianos por mucho tiempo hemos predicado este concepto de la superfe. La superfe, una fe que prohíbe o no cree que el cristiano puede enfrentar alguna enfermedad física o mental, que no puede pasar por depresión, que no puede pasar por momentos de tristeza o permanecer en tiempos prolongados de tristeza, que no podemos pasar por momentos o temporadas en nuestra vida por ansiedad. Es la idea esta de que el cristiano o al cristiano nada malo le puede suceder. Y yo creo que esa ha sido la mayor decepción de muchas personas que se han alejado de la iglesia. Porque le hemos predicado, cuando vienes a Cristo hay bendición, hay victoria, hay cambio, hay transformación. Y sí lo hay porque el Espíritu Santo comienza a morar dentro de nosotros y comienza a provocar esos cambios a la medida que nosotros se lo permitamos. Pero ciertamente, hermanos, por algo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Ciertamente Él sabía de antemano que nosotros aún y a pesar de haberlo aceptado en nuestro corazón, nosotros íbamos a pasar por momentos difíciles. Esta idea de la superfe dice que si te pasa algo como esto, es porque tú estás haciendo algo malo. Es porque tú estás pecando y lo estás trayendo o lo estás atrayendo hacia tu vida. Yo les voy a dar un ejemplo propio de esto. Y yo quiero abrir este mensaje contándoles la peor experiencia de ansiedad que yo viví en toda mi vida. Cuando Juan y yo nos casamos, no, esa ansiedad era rica porque yo estaba loca por casarme con ese hombre. Pero después de, es que viene lo bueno. Cuando Juan y yo nos casamos, nosotros éramos jovencitos. Éramos más jovencitos de lo que somos ahora. Yo tenía 19 años y Juan tenía 23 años. No haga matemáticas ahora. No empiece a sacar cálculo ni nada de eso. Yo quería estudiar en la universidad, yo quería hacerme de mi propia carrera. Yo tenía un melcoche en mi mente porque yo siempre quise ser maestra, pero entonces siempre me dijeron, ay, las maestras no pagan, esa carrera no sirve porque te vas a morir de hambre. Pues desistí de esa idea, me di de baja, después quería estudiar artes gráficas, me matriculo a estudiar artes gráficas,
pasan problemas con la beca, yo le he contado aquí anteriormente, me tuve que dar de baja, todas esas cosas, todos esos sueños y esas metas de vida pues comenzaron a cambiar un poquito, ¿verdad? Nosotros siempre hemos trabajado en el ministerio, a pesar de mis altas y mis bajas espirituales, yo siempre he servido en la iglesia, y pues, uno casarse a los 19 años, uno bien inmaduro, todavía mucho por conocer, mucho por vivir, por madurar. Lo menos que yo pensaba era en tener hijos. Yo quería estudiar, yo quería viajar, yo quería comprarme el carro que yo quisiera, tener la casa que yo quisiera. Lo menos que pasaba por mi mente era tener hijos. Total, Mariana y Nisa se estaban encargando de eso. Cuando yo me estaba en mi boda, Mariana y Nisa, las dos estaban embarazadas. Y dieron a luz a esos dos hermosos chicos que están ahí atrás. Y esos eran mis bebés. O sea, ellos dos fueron los que me introdujeron a esta vida de tití. Y pude cuidarlos y pude estar con ellos cuando estaban enfermos, cuando había que vacunarlos, cuidarlos. O sea, y especialmente de Elías, porque yo soy la madrina de Elías. Y fue una etapa súper bonita, ¿verdad? Pero, bueno, lo mejor de todo era que como yo soy tití, cuando empezaban a chavar, era como que, Mariana, ven y busca a tu hijo, Nisa, te lo voy a llevar porque están chavando mucho. O sea, esa es la mejor parte de ser tití. Pero, ahí comenzó para mí la temporada más fuerte de ansiedad en toda mi vida. Mis hermosas cuñadas, que amo tanto, comienzan a procrear. Mis amigas alrededor comienzan a procrear. Las personas en la iglesia comienzan a parir, menos yo. Comienzan las conversaciones incómodas en los lugares sociales. ¿Para cuándo los hijos, Najari? Tienes que tener los jóvenes porque para parir vieja. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es? ¿Que no los quieres? Vete a chequear porque tiene que ser que tú tienes algo. Y de momento, de ni tan siquiera pensar en querer tener hijos, es lo que se convierte en el mayor pensamiento en mi mente recurrente, dando vueltas y vueltas constantemente. De no pensar en hijos porque tenía sueños y metas por alcanzar y pensaba que, oye, todo tiene su tiempo, ¿por qué tengo que parir rápido que me caso? Comienza esta ansiedad a levantarse a causa de las especulaciones, de las preguntas, de las conversaciones. Yo tenía un revolú en mi mente. Yo estaba como esa muñequita que puse ahí. La encontré y dije, ay, ese era yo en ese momento. Daba miedo. En ocasiones llegué a verbalizar, ¿sabes qué? Yo no quiero hijos. Ni me hablen de niños porque yo no los quiero. Basta mis sobrinos. Pero realmente ahora, en este tiempo de mi vida, me doy cuenta que en ese entonces era un mecanismo de defensa que había levantado para protegerme de los comentarios y las conversaciones de los demás. Pensando que no, o sea, era como una barrera para que esos comentarios no me afectaran tanto. Llegó a tal nivel mi ansiedad que yo no quería pasar tiempo en familia. Yo detestaba cuando decían, tenemos una reunión familiar. Yo le decía a Juancito, yo no quiero ir a la casa de fulano o de fulana porque ahí de todo lo que se habla es de niños. Y yo no tengo niños. Mira, a nosotros ni nos invitaban a las fiestas de cumpleaños de niños, excepto los de mis sobrinos, obligados. ¿Sabes? Hello. Pero a los otros fiestas de niños no nos invitaban porque nosotros no teníamos niños. Entonces, hasta me comencé a sentir excluida de ese grupo. Me causaba ansiedad pensar que iba a ver a ciertas personas o que iba a estar en ciertos lugares donde el tema se iba a dar y yo tendría que bregar con el asunto a como de lugar. Recuerdo que el día que más ansiedad me causaba en el año era el Día de las Madres. Cuando llegaba a la iglesia, yo sé que lo hacían con la mejor intención, iglesia, y si tú lo hiciste en algún momento no te sientas mal, no te sientas mal. Pero llegaba a la iglesia y llegaban los abrazos, felicidades, no eres mamá, pero eres tía, eso es casi lo mismo. Te voy a felicitar en este día en fe, proféticamente, porque yo sé que tu milagro va a venir, yo sé que el Señor te va a dar un hijo. Lo peor de todo era cuando daban los regalos.
me obligaban a pasar al frente. Y yo a veces decía, no, yo, ¿sabes? No. Y con ganas de decirle, respétame, no quiero salir al frente, no quiero pasar al frente, caramba. Tú sabes, como que, y yo así como que, pues, el poker face y pues tratar de ser lo más sutil y tú sabes, bien proper posible. Y pues está bien, vamos a pasar al frente, pero lo detestaba, me creaba mucha ansiedad. Esto, hermanos, poco a poco comenzó a crear en mí complejos e inseguridades, incluso de mi fe. Comencé a pensar que Dios me castigaba por pecados pasados. Comencé a pensar que Dios estaba molesto conmigo porque yo le estaba fallando, porque yo había hecho algo. Y constantemente me hacía la pregunta, Señor, ¿qué hice para no merecer tener hijos? ¿Qué hice, Señor? ¿Cómo es posible que otros meten la pata, que otros lo hacen fuera de tu voluntad? Y tú les bendices con 4, con 5, con 6, llenas sus casas con hijos, y yo, que preferí casarme joven para no pecar contra ti, para tener mi vida hecha y derecha frente a ti, tú no me bendices con hijos. ¿Alguno de ustedes le ha hecho preguntas así a Dios en algún momento? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo creo que lo estoy haciendo todo bien, ¿qué falta, Padre? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no salgo de las deudas? Señor, ¿por qué no salgo de esta enfermedad? Señor, ¿por qué no me das hijos? ¿Por qué no me levantas de esta silla? Señor, ¿por qué las cosas malas siguen pasando? ¿Te has hecho esas preguntas? Yo quiero hablarte en esta mañana acerca de nuestros pensamientos. Porque ciertamente la ansiedad comienza aquí. Comienza en nuestra mente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase que dice, la mente es el campo de batalla del enemigo? ¿Cuántos la han escuchado? ¿Sí? Yo creo que todos. Ciertamente, hermanos, yo quiero que tengan esto claro. El enemigo no puede escuchar tus pensamientos. El enemigo no puede leer tu mente. Él no tiene acceso a tu mente directa. Pero, tiene a muchos secuaces, intencionalmente pendiente a ti. Está pendiente a cuáles son tus mayores miedos. Está pendiente a qué cosas tú evitas para no sentirte vulnerable frente a los demás. Comienza a escudriñar qué cosas escondes de los demás para que no vean quién eres tú en realidad. O para ver qué te causa inseguridad en ti mismo. Y hasta saber cuáles son tus debilidades. El enemigo ciertamente no está en tu mente, pero puede imaginarse lo que hay dentro de ella. Y tú dirás, pero ¿cómo es? Si no tiene acceso, ¿cómo es entonces? Bueno, él puede deducirlo por las conversaciones que tienes con los demás. Por las cosas que te pasas declarando sobre tu vida y sobre los demás constantemente. Por lo que haces en privado cuando nadie te está viendo. Por tus acciones en general. Puede deducir que te pone ansioso cuando vas al médico después de hacerte algunos análisis o estudios porque él te ha escuchado hablar o le ha llegado de las malas de sus secuaces. Mira, a fulana de tal le da terror que le diagnostiquen un cáncer. A fulana de tal le da terror decirle que está enferma. Y entonces vas al médico, te hacen los análisis, y yo no sé si tú eres como yo, pero rápido la mente empieza va a millón, y comienzo a pensar, ay Dios mío, me voy a morir. Dios mío, me va a pasar igual que a fulano. Así mismito se lo diagnosticaron a fulano, ella estaba de lo más bien, fue al médico, y ay Dios mío, Señor. Dios mío, tú no te preocupas por mí. ¿Cómo es posible? Ahora también esto me va a pasar a mí. Y comienza eso a revolotear en tu mente. Puede deducir que te pondrá ansioso si estás en una fiesta del trabajo con tu esposa y llega de momento la ex compañera de trabajo con la que estabas flaqueando en algún momento. Y de momento se te quitaron las ganas de bailar. Te pusiste pálida, empezaste a sudar frío. Uy, yo nunca voy a poder salir de esto. Ay, Dios mío, ahora sí que yo no sirvo como persona. Yo soy un fracaso. Y comienza el enemigo a sembrar esos pensamientos. Ese dardo, porque son dardos. Y nosotros los convertimos en pensamientos. Y seguimos ahí dándoles riendas sueltas a nuestros pensamientos. Puede deducir también que te pones ansioso el que no tiene, o sea, te pone ansioso el hecho de que no tienes dinero para pagar tus deudas.
Porque te ha escuchado cuando le lloras a Dios y le pides al Señor y le dices, Señor, pero es que no tengo dinero, pero es que las deudas, pero es que ¿qué tú vas a hacer? Y el enemigo hace, por ahí mismo es que lo voy a coger. Y comienza a sembrar en ti estos dardos en tu mente. Nunca vas a salir de deuda. Nunca vas a salir hacia adelante. Eres un pobre proveedor. No eres un buen proveedor. Él siembra dardos en tu mente y ha hecho sus cálculos. Él es un experto en esto. Y sabe que hay una gran posibilidad de que se vuelva un pensamiento recurrente en tu mente y evidente o eventualmente se convierta en ansiedad. Se convierta en ese pensamiento que no puedes soltar por más que tú oras, por más que tú... Es como si, uy, Dios mío, como si volviera a estar ahí vivo y vuelve. Tú sabes que el ser humano diariamente piensa o tiene entre 50,000 a 80,000 pensamientos. Eso es un montón. Eso es un montón. ¿Te has puesto a evaluar cuáles se repiten una y otra vez sin parar en tu cabeza? Sí, ¿verdad? Esa puede ser que esté dando vueltas en tu mente. Amén, amén. No, pues ningún amén, amén. Átalo en el nombre de Cristo. El hambre que espere ahorita. Nuestra mente tiene poder. Diga conmigo, mi mente tiene poder. Nuestros pensamientos nos moldean. Los pensamientos, si no los controlamos, eventualmente se van a convertir en acciones. Right? A menudo nosotros tomamos esta posición de ser un espectador casual ante nuestros pensamientos. Ay, mira qué chulo lo que estoy pensando hoy. Ay, qué nice, ¿verdad? Dejamos nuestros pensamientos sin controlar y dejamos que nos consuman y en última instancia que nos gobiernen. Nosotros podemos realmente ser capturados por nuestros pensamientos. Si no tomamos riendas en nuestros pensamientos, hacen con nosotros lo que le da la gana. En 2 Corintios 10:5 hay un versículo que me encanta muchísimo y dice, destruimos argumentos, diga conmigo argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo, diga conmigo cautivo, todo pensamiento, ¿para qué? ¿Para qué? Los argumentos de los que habla Pablo en esta carta son las maneras mundanas y carnales de pensar. Esas maneras carnales y mundanas de actuar. Son argumentos que van totalmente en contra, como dice ahí, del conocimiento de Dios, de la mente de Dios, de los métodos de Dios para nuestras vidas. Tenemos la capacidad de controlar nuestros pensamientos. Yo quiero que usted entienda eso. Nosotros tenemos toda la capacidad de controlar nuestros pensamientos. No somos víctimas o receptores indefensos de nuestros pensamientos. Podemos optar, tú tienes la opción y tienes todo el poder en tus manos por interrumpir nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a cada uno de ellos para que obedezcan a Cristo. Amén. Pensamientos de lujuria, pensamientos de ira, pensamientos de miedo, pensamientos de avaricia, pensamientos de amargura, de preocupación, pensamientos de rabia, pensamientos de envidia y hasta de comparación. Y podemos seguir. Esos son solamente algunos. Mantener cautivos nuestros pensamientos, escucha bien y si lo vas a anotar, anótalo, es una acción y un proceso muy activo e intencional. Es algo que tú tienes que decidir todos los días. Los otros días hablaba con una persona que me decía, ¿pero cómo? Yo le digo, esto se trata de tomar decisiones, pequeñas decisiones todos los días. Todos los días, todos los días. Todas las mañanas me levanto y le digo, Señor, hazme mejor que ayer. Señor, permíteme ser mejor que ayer. Señor, cambia mis pensamientos de ayer. Hoy son nuevos, son renovados como tu misericordia. Señor, ayúdame a caminar en obediencia. Señor, ayúdame a no flaquear. Señor, ayúdame a no hablar malo en el día de hoy. Señor, ayúdame a no pensar en doble sentido en el día de hoy. Señor, ayúdame a no escuchar música que no me edifica en el día de hoy. Señor, ayúdame a darle para arriba al reel que no me edifica y no, ¿verdad? No tengo que estar viendo. Y cuando Pablo nos está diciendo que mantengamos cautivos nuestros pensamientos, esa palabra en griego significa alejar o poner bajo control. O sea que usted puede
alejar ese pensamiento o usted puede tomar control, poner bajo control ese pensamiento. Como seguidores de Jesús, se nos instruye a alinear nuestros pensamientos con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Como seguidores de Jesús se nos instruye a que sometamos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacemos cuando reconocemos que nuestra mente se ha distraído y ha comenzado a entretenerse con pensamientos que no están alineados con lo que Dios piensa? Vamos a eso un momento, pero primero, yo quiero plantear esta idea de la rumiación. Pónmelo por ahí, Isaías. Y rumiación. ¿Qué es la rumiación? Es un pensamiento obsesivo que repasa una situación sin intentar buscar una solución. Nace de una situación de estrés o ansiedad, pero que además empeora esas emociones. Es un fenómeno incontrolable que provoca sentimientos de culpa y preocupación por la incapacidad de ponerle fin. O al menos eso nosotros pensamos, que no tienen fin. Si tú eres más visual así como yo, imagínate una vaca. Imagínate una vaca. ¿Ustedes han visto una vaca masticar grama? Eso es rumiación. No, ¿verdad? ¿No quieren que lo haga? Sí, a mí me da asco eso. Uy, Najari, ya. Basta. Imagínate una vaca masticando y masticando la grama. Eso es rumiar en la mente. Masticar y masticar un pensamiento y seguir dándole vueltas al pensamiento. Y le seguimos dando vueltas y seguimos. Lamentablemente esto no va a traer nada de bien a nuestras vidas. Provocará que nos concentremos solo en ese pensamiento que sabemos que si está ahí y nos está atormentando es porque va en contra de Dios. So tenemos que deshacernos de él, ¿right? Eventualmente, si no lo controlamos, nos vamos a obsesionar con él. ¿Alguno de ustedes les ha pasado que piensan que alguien está molesto con usted? La persona nunca se lo ha dicho, pero tú piensas que esa persona está molesta. Vamos a crear un escenario bien común. Estás en un lugar, mucha gente alrededor, y hace tiempito que tú no hablas con fulano o con fulana. So, no sabes si esa persona está bien, si esa persona está contenta, si esa persona está preocupada. Simplemente está en el mismo lugar que tú. Pero esa persona no tuvo la dicha de comer antes de llegar al lugar. Así que comienza la cara a cambiarse poco a poco, mientras más tarde se hace. Le cambia la cara y se pone hangry, ¿verdad? Usted sabe de lo que yo hablo. Y tú estás sentado en una esquina del lugar y de momento atraviesas miradas, pero esa persona te miró mal. O sea, esa persona te miró mal. Se acabó la fiesta y tú te fuiste pensando, ella está molesta conmigo, mira cómo me habló, mira cómo me miró, muchacho. Eso fue, y empiezas a comenzar a hacerte la película en tu mente. Eso fue hace 2 semanas, me acuerdo que estábamos en un ensayo y ella tuvo que ir al baño y yo me le metí, entonces ella se molestó. Y comienzas a hacerte esos son unos peliculones bravos. Nosotros somos escritores de películas, pero innatos. Y resulta, y la cuestión es que lo peor de todo es que y las mujeres se pueden identificar, que esto es real. Esto sigue dando vueltas en nuestra mente y sigue dando vueltas en nuestra mente. Y seguimos buscando el porqué, el cómo llegamos a esta situación. Pero nadie se ha dirigido a la palabra. Tú no sabes si en realidad esa persona está molesta contigo. Pero tú te haces la película, te la haces. Entonces, llegó el domingo y te la tienes que encontrar otra vez. Y vas así como con miedito, yo voy a poner esto a prueba, la voy a ir a saludar y dependiendo de cómo ella reaccione, yo voy a saber si está molesta conmigo o no. Y vas, hola mi amor, ¿cómo tú estás? Que sí, que sí, lo otro. Y de momento es como que, ay, ella no estaba molesta conmigo nada. Ay, Dios mío, Señor, como que se te quitó un peso encima, ¿verdad? Usted sabe cuando uno está como mirando a un lugar y está una persona ahí, pero realmente tú no la estás mirando, tu mente está en otro lugar, pero tú cruzaste mirada con esa persona. Eso fue lo que pasó, mi hermano. Y tú te llevaste eso por 2 y 3 semanas pensando que la persona estaba molesta contigo. Y era que estaba mirando al jurutungo y tú estabas en el medio, cruzaron miradas, pero ella ni se dio cuenta de que era tú la que estabas ahí.
Y de momento se acabó la tensión, se acabó la situación. Era todo aquí en tu mente. Y te creó ansiedad. No querías ir a la iglesia. No voy a la iglesia hoy. Ay, Dios mío, porque es que, no. Si la tengo que ver y después, no. Y ansiedad, cosas totalmente, estúpidas. Cosas estúpidas que pasan a veces en nuestro diario, que nosotros la tomamos demasiado muy a pecho y permitimos que el enemigo siga ahí. Ahora, cuando te sientas tentado a creer mentiras, detente a pensar en lo que estás pensando y sintiendo en ese momento. Cuando yo pasaba por esos momentos de ansiedad y llegaba a casa, a veces llegaba a casa como que llorando. O cuando me metía a bañar, pues como que lloraba. Y yo decía, ay, me molesta que me hagan estas preguntas, pero Señor, ¿pero por qué? No me dejes en vergüenza, Señor, que sí, Y yo trataba de contrarrestar un pensamiento negativo con una verdad de Dios. Porque ciertamente hay un padre de mentiras que es Satanás. Y si tú no estás empapado de la palabra de Dios, tanto como para tenerla presente en momentos de ansiedad fuerte donde el enemigo te ataca, ¿a quién tú le vas a creer? Al enemigo. Porque no tienes una verdad para contrarrestarla, ¿verdad? Y entonces eso es lo que permite que en nuestra mente sigan esos pensamientos. Podemos envolvernos tanto en nuestros pensamientos que los confundamos con la verdad. Y ahí hay un peligro bien grande. Mira, Pablo no sabía nada. Estoy hablando del apóstol Pablo. Pablo no sabía nada acerca del término rumiar o de términos psicológicos de la ansiedad ni nada. Pablo no sabía nada acerca del término rumiación ni de términos psicológicos de la ansiedad ni nada. Sin embargo, en Filipenses 4, y ese es el texto base de esta serie, él nos da herramientas para combatir la ansiedad. Esta serie está basada en esas palabras de Pablo en este pasaje. Y las pasadas 2 semanas hemos escudriñado lo que Pablo nos quiere enseñar acerca de la ansiedad en el cristiano. Porque fíjese que la carta a los Corintios no era al pueblo de Corintios y ya, era a la iglesia de Corintios. A las personas ansiosas que Pablo le estaba escribiendo, era a cristianos. ¿Ok? Así que vamos a leer ese pasaje completo para ver qué nos dice Pablo acerca de la ansiedad. Y vamos a empezar con el versículo 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y entonces el versículo 8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es, y ahí está, verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en esas cosas excelentes y dignas de alabanza. Estos versículos nos dicen en qué debe concentrarse la mente pacífica, libre y protegida de la ansiedad, así como el tipo de comportamiento que debe producir tales patrones de pensamiento. ¿Ok? Vamos a enfocarnos en el verso 8. Ahí está resumidito el verso 8. Vamos a llamar estas cosas enlistadas por Pablo como filtros de pensamiento. Esas cosas que están enlistadas allá abajo, you can pick whatever you choose, la que tú quieras, son esos filtros de pensamiento. Son esas cosas por las que tú debes cambiar el pensamiento negativo. Estás pensando en mentiras que el enemigo ha sembrado en ti, cámbialas por algo verdadero. Cámbialo por una verdad de la palabra. Cámbialo por una promesa en la palabra para ti. El primer filtro de pensamiento es ese mismo. Todo lo que es verdadero. Significa aquellas cosas que corresponden a la enseñanza de la palabra de Dios. Literalmente la verdad. La palabra es nuestra mayor fuente de verdad. Todo lo que está ahí escrito es verdad.
Y lo más espectacular de ella es que tú la lees hoy, a pesar de que fue escrita miles de años atrás, y aún sigue siendo viva. Es viva y es eficaz para cumplir el propósito por el cual es enviada. Así que usted busque. Si tú estás batallando contra un pensamiento de fracaso, eso es una mentira para tu vida. Porque el Señor dice, y ahí es que tú lo vas a contrarrestar con la verdad, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Otro versículo que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es contrarrestar mentira con una verdad de Dios. Pero para yo conocerla, ¿qué tengo que hacer, hermano? Tengo que meterme en ella. Yo tengo que meterme en la palabra de Dios. Porque, o sea, si no me meto en ella, no la voy a conocer. Voy a conocer y voy a confiar más en las mentiras que en esa verdad que está puesta en la palabra de Dios para mí. Así que es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad filtrar nuestros pensamientos. ¿Ok? Nuestros pensamientos se alinean con la verdad de Dios. Lo que dice sobre sí mismo, lo que dice sobre ti, tu valor y tu identidad. ¿Qué dice Dios sobre los demás? Tus circunstancias, tu vida, todo eso, la respuesta está en su palabra. Todas esas preguntas están contestadas en su palabra. Necesitamos saber qué es verdad para que nuestras mentes puedan discernir y descartar rápidamente esas mentiras que el enemigo siembra en ellas. Así que dígaselo a sí mismo, me tengo que meter en la palabra de Dios. Me tengo que meter en la palabra de Dios. Segundo filtro de pensamiento. Todo lo honorable. Los pensamientos honorables son aquellas cosas que tienen la dignidad de la excelencia moral. Pensamientos dignos de respeto. Mi sobrino esta semana me envió un reel de una joven con unos AirPods. Y abajo el caption decía, si Dios te pidiera un AirPod, ¿qué escucharía? Y entonces abajo la reflexión era como que si Dios te pidiera ver tu teléfono, ¿qué encontraría? Si Dios te pidiera escuchar o ver tu playlist favorito, ¿qué canciones hallaría? Y eso mismo pasa con nuestra mente, porque todo lo que proviene de afuera es lo que se mete adentro, ¿me entiendes? Y eventualmente es lo que va a salir. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros dejamos entrar en nuestra mente. Lo que estás pensando es honorable, es digno de respeto, o es una barbaridad asquerosa. Si alguien se conectara a tus pensamientos, ¿escucharía pensamientos dignos y honorables? ¿Tienen un valor honesto los pensamientos en los que estás enfocado y prestando atención? ¿Honran a Dios tus pensamientos? ¿Están alineados a su palabra? Tercer filtro, vamos a avanzar porque yo sé que es duro de tragar esto. Tercer filtro de pensamiento, todo lo justo. ¿Son justos tus pensamientos? Algunas traducciones dicen que es correcto pensar que se ajusta a la norma perfecta de la justicia de Dios. ¿Estás pensando de acuerdo a la justicia de Dios o estás teniendo pensamientos vengativos? Yo voy a vengarme de esta persona. ¿Estás pensando en cosas contrarias a la justicia de Dios? Algo así como la justicia de Dios podría ser hacerle justicia a alguien que no se la merece. Y muchas veces eso es bien difícil. Porque esa persona a lo mejor te hirió como nunca antes te habían herido. Te traicionó como nunca antes te habían traicionado. Te abandonó. Y el Señor no lo juzga de esa forma. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo de esa forma? ¿Estamos pensando en justificar a esa persona o seguimos condenándolo? Vamos a cambiar esos pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque es bien fácil señalar a los demás, pero hay algo bien lindo de cuando tú señalas. Cuando tú señalas estás apuntando un solo dedo, pero hay 3 que te señalan para atrás a ti. Hay 3 que te señalan para atrás a ti. Y yo creo que un cristiano maduro tiene que aprender, si acaso entonces, a apuntar. A no apuntar, eso es lo que tiene que aprender, a no apuntar a nadie, a no juzgar a nadie. Cada uno de nosotros estamos pasando por un proceso totalmente distinto. Totalmente distinto. Y nosotros tenemos que aprender a respetar eso.
Eso era lo que yo deseaba tanto que la gente entendiera. Yo estoy pasando por mi proceso. Yo estoy pasando por un proceso que es único y mío y que Dios va a hacer algo y se va a glorificar de una forma poderosa en mi vida. Déjenme quieta. Amén. Cuarto filtro de pensamiento, todo lo puro. Pensamientos puros, libres de la mancha del pecado. Pensamientos que son santos y moralmente correctos. Pensamientos amables, dignos de elogio. ¿Son tus pensamientos generosos, misericordiosos, compasivos, contigo mismo y con los demás? ¿Son esos pensamientos así? Tus pensamientos promueven el amor y actúan de manera amorosa, placentera, aceptable y agradecida. Al final de esta lista, en el versículo 8, Pablo dice, piensen en estas cosas. Pensar significa considerar, hacer inventario, determinar, es decidir sobre lo que vas a meditar, es poner tu pensamiento a través de estos filtros divinos, de tal manera que estas características sean las que influyan en tu pensamiento y no las mentiras de Satanás. Tenemos lo que se llama neurovías en nuestro cerebro. Yo no soy muy científica y no me interesa, pero esto estaba interesante, así que lo incluí. El pastor se encargó la semana pasada de darnos todo ese background científico. Si no lo ha escuchado, vaya a YouTube. Nosotros tenemos lo que se llaman neurovías en nuestro cerebro, que son creadas por pensamientos repetitivos. La mayoría de las personas viven en un piloto automático con sus pensamientos la mayor parte del tiempo. Un pensamiento en el que se medita, que se piensa con la suficiente frecuencia, crea surcos en nuestro cerebro. Si nos detenemos en un pensamiento el tiempo suficiente, crea una especie de autopista en nuestro cerebro. ¿Y a quién no le gusta coger una autopista librecita de carro un día feriado en la mañana, que sabes que va a llegar a tu casa o a tu trabajo en 10 minutos versus 40 minutos de tapón que coges todos los días? Entonces yo cojo esa guagua y ¡zaa! Uy, hasta que uy. Right? Pues eso se crea en nuestra mente. No se me desenfoquen, hermano. Desenfoquen. Crea una serie de autopistas en nuestro cerebro. Si mis pensamientos son mundanos o negativos repetidamente, será más fácil para mi mente seguir ese camino y caer en ese surco. Por otro lado, cuando tomamos las palabras de Pablo, que son realmente las palabras de Dios, porque toda palabra escrita en la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Right? En lo que se refiere a los que meditamos en nuestros pensamientos, creamos caminos saludables. ¿Ok? Libre de policías. Podemos, mira, ir por ahí sin pop, pop. ¿Ok? Y pensamientos piadosos con el tiempo. Y eso será hacia lo que gravitarán nuestras mentes. No podemos controlar los eventos y circunstancias en nuestras vidas, pero podemos con el tiempo y con la ayuda del Espíritu Santo capturar nuestros pensamientos y alinearlos con Dios, que esto es más que un pensamiento positivo. ¿Ok? Nosotros podemos leer muchos libros que nos den mucha autoayuda, muchos consejos, pero la Biblia es tu mayor fuente de verdad y de éxito. Amén. Este es el poder del Espíritu Santo. Es una intención. Esto de lo que estamos hablando hoy, de controlar nuestros pensamientos, de meditar en ellos, de pararnos de ciertos momentos en el día y decir, ¿qué rayos estoy pensando? ¿Por qué estoy permitiendo que este pensamiento siga dando vueltas y vueltas y vueltas en mi mente? Esto es una intención. Mi palabra favorita, hay que ser intencional. Es una práctica y una obediencia diaria. Todos los días te tienes que decidir a seguir la palabra de Cristo. Todos los días tienes que leer la palabra de Dios y encontrar esas verdades escondidas allí. Todos los días tienes que pararte y decir, Señor, hoy yo decido obedecerte. Y si pasó algo y lo desobedeciste, sé rápido para tornarte en perdón y en arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname por lo que hice. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, hermano. No seamos como otros que cuando fallan lo que hacen es que se alejan. Nosotros, no, eso no es lo que nos instruye la palabra. La palabra nos dice que vayamos corriendo a donde Él, que Él nos atrae con lazos de amor, no con lazos de
No con martillo, no con... No, con lazos de amor nos atrae el Señor. Yo sé que no es fácil este ejercicio, ya estoy terminando. Yo sé que no es fácil este ejercicio de detenernos a pensar en lo que estamos pensando. Hay ocasiones en donde el enemigo ha hecho tan y tan bien su trabajo de engañarnos que nos sentimos hasta cómodos en nuestros pensamientos negativos, ansiosos y totalmente corruptos. Yo recuerdo que cuando me metí en oración con el Señor, le expresé mis ansiedades, que ya yo me cansé, que ya habían pasado años. Yo llevo 18 años casada, mi gente. Y no fue hasta hace 5 años que yo adopté a mi hija. Son 18 menos 5, 13 años. Viviendo en una ansiedad horrible de que, Señor, ¿me vas a dar hijos, sí o no? Cuando por fin yo le rendí esa área a Dios y le expresé mi ansiedad y lo que me estaba angustiando con eso de los hijos, no fue de inmediato. No fue de inmediato que Dios me quitó la tristeza, que todo se volvió color de rosa, negativo. Fue un proceso, fue poco a poco, fue día a día, poquito a poquito, pero mire, sin descansar y sin detenerme. Tomé la decisión diaria, todos los días tomaba la decisión de acercarme más a Dios en oración y en mi relación con Él. Pude someter mis pensamientos a la obediencia de Cristo, porque yo sabía cuál era ya la voluntad de Él para mi vida. Amén. En ese tiempo fue cuando Dios realmente puso bien fuerte en nuestro corazón lo de adoptar. Y ahí yo pude entender y yo dije, oh, ok, ahora entiendo. Pero ¿sabes qué? Me tuve que rendir a Cristo. Tuve que rendirme a Cristo, hermano. Tuve que entregar mi mente, tuve que entregar mis sentimientos a Dios diariamente. Tuve que detenerme a considerar lo que estaba permitiendo entrar en mi mente, leer la palabra de Dios para contrarrestar las mentiras de Satanás. Es una decisión diaria. Mire, no hay mejor ejemplo que Jesús. Avi, si puedes ir pasando, ya estoy terminando. No hay mejor ejemplo que Jesús. Mientras preparaba este mensaje, buscaba ejemplos de personajes en la Biblia que hubiesen pasado por momentos de ansiedad. Me encontré con Ana, que se encontraba como en una posición como la mía, que quería tener hijos, y Dios, ¿verdad? No estaba, pero la hermana daba luz y se lo restregaba en la cara, tú sabes. Y Ana, desesperada, oraba todos los días en el templo, Señor. Me encontré con David, me encontré con Elías, me encontré con muchos ejemplos. Pero recordé que tomando notas el domingo pasado, el pastor mencionó a Jesús en el Getsemaní. Y recuerdo que en el momento que él estaba hablando de eso, algo en mi espíritu como que saltó. Y tomé una nota y luego, mientras preparaba este mensaje, comencé a estudiar un poquito acerca de ese evento que pasó Jesús. Mire, mientras los cristianos no reconozcan que existe la necesidad de atender la salud mental dentro de la iglesia y dejen de verlo como un tabú o como una muestra de poca fe, Jesús por el otro lado lo sabía. Y esto fue lo que me llamó la atención de Jesús en el Getsemaní. Jesús ya tenía conocimiento de que esta lucha, casi cotidiana para muchos cristianos de hoy, iba a ser así. Hace miles de años, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Él mismo en su propia carne, en su propio espíritu, en su propia mente, experimentó ansiedad. En el Evangelio de Lucas, Lucas lo describe como que la ansiedad era tanta que lo que supuraba su cuerpo, el sudor, salía como gotas de sangre. A mí me causa tanta curiosidad y me da tanta alegría a la vez. Dice la palabra que cada gota de su sangre fue vertida por nosotros. Usted se ha fijado que la primera vez en que Jesús le brota sangre de su cuerpo fue bajo un momento de ansiedad. ¿Usted no cree que la salud mental para el cristiano es importante para Dios? ¿Usted no cree que el Señor sabe que tú ibas a enfrentar momentos de ansiedad, de angustia, de tribulación?
que el enemigo iba a ir tras tu mente para tratar de derrotarte. Y él dijo, no, por aquí es que voy a empezar. Porque él sabe que un cristiano valiente que controla sus pensamientos, que día a día saca tiempo para pensar en lo que está pensando, es un cristiano indestructible. Es un cristiano que jamás se va a dejar vencer. Es un cristiano que cuando vengan las adversidades físicas no va a temer porque su mente está centrada en la voluntad y en las promesas del Señor. Iglesia, póngase de pie conmigo. Vamos a orar en esta mañana. ¿Sabes qué? Jesús sabía desde antes de venir como hombre a la tierra que Él iba a morir. Y no le cogió por sorpresa la forma en que iba a morir. Dios sabía la forma en que iba a morir. Yo creo que lo que más le causó ansiedad a Jesús en ese momento no era, ay, yo voy a morir. Ay, mira cómo voy a morir, Dios. Pasa de mí esta copa. ¿Sabes que la copa, cuando se menciona en la palabra, habla sobre la copa, la ira de Dios? Yo creo que lo que más asustaba a Jesús era que Dios no iba a continuar estando con él. Y que esa copa era la que se iba a derramar sobre él. Sobre un hijo fiel, porque Jesús siempre fue fiel estando aquí en la tierra. Jesús siempre obedeció al Padre. Jesús siempre intimó con Dios. Y aún así tuvo que, vivir lo que ninguno de nosotros nos atreveríamos jamás a vivir. Lo vivió por cada uno de nosotros. A él no le asustaba morir porque él sabía para lo que él venía. Y él sabía que él iba a hallar victoria después de la muerte. A él lo que lo asustaba y lo que le creaba ansiedad de verdad, hermano, era estar sin la presencia de Dios en su vida. ¿Sabes qué? Si hay algo que te debe causar ansiedad en esta mañana, es saber que a lo mejor la presencia de Dios no está en tu vida. No es los momentos difíciles. No es la enfermedad. ¿Sabes qué? Porque cuando tienes a Dios en tu mente y en tu corazón, cuando tienes la palabra de Dios sembrada bien, pero bien sembradita en tu corazón y en tu mente, no le temes a la muerte porque sabes que más allá de la muerte hay vida eterna. No le temes a la enfermedad porque sabes que Dios cuida de ti. No le temes a que no puedes pagar una deuda porque el Señor es nuestro Jehová Jireh. Pero comenzamos y decidimos muchas veces y nos ponemos cómodos en pensar las mentiras de Satanás. Yo soy un fracaso. Yo no voy a poder salir de estas. Voy a vivir siempre endeudado. Voy a ser igual que mi papá, igual que mi mamá. Hermano, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Si hay algo que debe causarnos ansiedad es por estar ansiosos delante del Señor. Por estar ansiosos de su presencia. Por estar ansiosos de llenarnos de su palabra. Esa es la verdadera ansiedad del cristiano. Estar cerca de Dios. Yo ansío todas las mañanas poder experimentar la presencia de Dios en mi vida. Y cuando leía este pasaje acerca de Jesús, yo decía, Dios mío, ¿qué tantas veces en mi vida cristiana yo he leído este pasaje, pero cómo cuando te detienes y te enfocas en el cuerpo, alma, espíritu, todo, y comienzas a leer la palabra y el Señor comienza a mostrarte esos tesoros y esos secretos escondidos? ¿Sabes que eso no es para mí nada más? Eso está disponible para ti, iglesia. Pero tiene que nacer de tu corazón ese deseo, esas ansias de estar con el Padre Celestial. Esa ansia de llenar tu mente de su verdad, de su palabra. Y quitar de una vez y por todas de nuestra mente las mentiras de Satanás. Sí, Señor. ¿Sabes qué? Nosotros ya sabemos el destino de Satanás. ¿Por qué le tememos? ¿Por qué nos detenemos a creer en sus mentiras? Él es el único que se come sus mentiras. Pero de vez en cuando nos lleva a algunos cristianos arrastrados con él. No te dejes arrastrar por las mentiras de Satanás. Llena tu mente de la verdad de Dios. Llena nuestras mentes, Señor. Vamos, alza tus manos ahí. Alza tus manos donde estás, Señor. Llena nuestras mentes con tu palabra, Señor. Danos, Señor, tu palabra, Padre, todos los días. Danos ansias de estar contigo, Padre, de escudriñar tu palabra, de conocerte, Señor, de conocer las cosas que tú quieres y tienes preparadas para nosotros, Padre.
Señor, que podamos ser cristianos intencionales en nuestra vida espiritual. Señor, que ya no seamos como el mar, como la marea que va y que viene, que va y que viene, sino que seamos, miren, que nos podamos parar, Señor, en tu justicia, en tu verdad, en tus promesas, Padre, creyendo en ti, Señor, en ti, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Yo no sé, pero si hay alguien en este lugar que se siente lejos de Dios, alguien que ha escuchado estas palabras y que dice, ¿sabes qué? Estoy pasando por eso. Me estoy en muchas ocasiones comiendo las mentiras de Satanás. ¿Sabes lo que te va a hacer libre? La verdad de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. Hoy es tu día de conocer la verdad de Dios. Miren, yo sé que a veces esto causa un poquito de pachó, de bochorno. A veces pasar al altar cuando los pastores hacemos llamados. Pero ¿sabe qué? Yo lo encuentro como, además de un acto de valentía, lo veo como un acto de humillación delante de Dios. Lo que no te ha permitido llegar al altar es precisamente el orgullo del qué dirán de mí. Y el que tú llegues al altar hoy es una señal de tu decisión de decir, ya no me importa lo que digan de mí. Ya me importa lo que Dios dice de mí. Lo que Dios opina de mí. Así que este llamado no es solamente para aquel que nunca ha recibido a Cristo en su corazón. Yo quiero que aquel que se encuentra en su mente, que se encuentra a veces con esos revoluces en su mente, de pensamientos de fracaso, pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, pensamientos que no les permiten, que son paralizadores, que pases aquí al frente y vamos a orar. ¿Sabes qué? Si yo puedo, yo soy la primera, porque yo no soy perfecta, yo no estoy exenta, ninguno de nosotros los pastores estamos exentos de recibir pensamientos como esos. Pero diariamente, hoy tienes una oportunidad de diariamente decirle, Señor, hoy me levanté con pensamientos contrarios a los tuyos, hoy los rindo delante de ti, Señor. Hoy como que me levanté un poquito desanimado por lo que había dentro de mi mente y mi corazón, Señor, hoy te lo entrego a ti, Señor. Si tú quieres pasar aquí al frente conmigo y orar, pasa. No desaproveches la oportunidad. Es tan sanador, es tan rico pasar ante la presencia del Señor y derramarse delante de Él. No hay nadie, hermano, que te conozca más que el que te creó. No hay nadie que pueda satisfacer tu corazón más que el que lo creó. Ven ante Él. Ven aquí ante Él. Dile, Señor, ya no más. Señor, he luchado por tanto tiempo con mis propias fuerzas, no puedo más, Señor. Mis pensamientos me quieren carcomer, me quieren detener en el camino, Señor, no más. Vamos, dile, no más. No más al enemigo, no más a las mentiras del diablo. Sí a los propósitos de Dios, sí a la verdad de Dios, sí a los caminos de Dios, sí a los métodos de Dios, sí a los pensamientos de Dios, pensamientos de bien y no de mal, para darme el fin que espero. Iglesia, vamos, alza tus manos ahí. Este es tu momento con Dios. Gracias, Señor. Quiero a Cristo. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Dejo todo por Él.
ti, Señor. Solo a Cristo. Vamos, no hay nada especial con que yo te imponga manos o yo ore sobre ti. La presencia del Señor está aquí en este lugar y está sobre ti. Tú no tienes que esperar a que yo vaya donde ti y ore por ti. No hay nada especial en eso. El Señor quiere hablar a tu corazón. El Señor quiere hablar a tu espíritu. Yo voy a orar, pero el Señor es el que hace la obra. Yo voy a orar, pero la fe tiene que salir de tu corazón y de tu mente de que el Señor va a hacer lo que nosotros estamos orando que Él haga. Iglesia, esta iglesia tiene tantas promesas. Esta iglesia tiene un propósito tan hermoso. El Señor ha venido por años hablando de crecimiento en nuestra iglesia. Y yo no sé usted, pero yo veo cada domingo más lleno y más lleno. Pero sabe que honestamente como pastor a mí no me interesa verlo más lleno en cuerpos. Yo quiero ver gente que crece, gente que se acerca, gente que se compromete con el Señor, que reconoce que el Señor es el todo de sus vidas y que fuera de Él no hay nada que puedan alcanzar. No hay verdadera felicidad, no hay verdadero éxito, no hay nada fuera del Señor. Tú puedes tenerlo todo, pero sin Dios es nada. Sin Dios es nada. Vamos a orar. Vamos a orar, Padre. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios de promesa. Tú eres un Dios de propósito. Tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios poderoso. Y nosotros, Señor, aceptamos eso como una verdad en nuestras vidas. Y hoy, Señor, yo me uno a todos mis hermanos que pasaron al frente. Y estamos en total acuerdo, Señor, de que tú eres el Dios de nuestras vidas. De que tú eres el Dios que tiene control de todos nuestros pensamientos, que tiene control de todo lo que pasa y sucede en nuestras vidas, Señor. Danos las fuerzas, Padre, para poder combatir con el enemigo, Señor. Padre, trae a memoria, Señor, las promesas que tú has dado. Trae tu palabra, Señor, a nuestra vida, Jesús. Señor, obra en mi interior. Señor, he luchado por tanto tiempo con mis propias fuerzas. He luchado con mis propias armas, Señor. Pero tus armas son poderosas en Cristo Jesús. Y yo quiero esas armas en mi vida, Padre. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, Padre. Y Señor, en esta hora declaramos, Señor, que el enemigo ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Ya no tiene control de nuestras mentes, de nuestros pensamientos. Hoy nos apropiamos de nuestros pensamientos. Hoy, Señor, los sometemos a la obediencia de Cristo para que te obedezcan a ti, solamente a ti, Señor. Porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Señor. Padre, ya no queremos vivir en derrota. Ya no queremos vivir afligidos, angustiados, ansiosos. ¿Por qué? ¿Por qué vivir ansiosos si te tenemos a ti, Padre? Recurrimos a ti, Señor, recurrimos a tu palabra, recurrimos, Señor, a tus propósitos, Padre, para nuestra vida. Señor, sin ti nada somos, sin ti nada podemos lograr, sin ti nada alcanzamos, Padre. Te venimos a decir, Señor, que te necesitamos de tu fuerza de voluntad, Padre. Necesitamos apropiarnos de ese espíritu de valentía, de coraje, de dominio propio, Señor, que tú nos has dado. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a callar las voces del enemigo en nuestro interior. Ayúdanos, Señor, a subirle el volumen a tu Espíritu Santo y dejarnos guiar por su
por su guianza, Señor, por su palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Vamos, dale gracias al Señor por lo que Él va a hacer. Ya deja de declarar cosas negativas sobre tu vida. Deja de declarar fracaso. Deja de declarar que ya tú no tienes remedio. Que Dios va a hacer contigo si tanto que has luchado. Deja de luchar con tus propias fuerzas. El Señor quiere armarte de sus fuerzas, de sus armas espirituales, para que salgas airoso, para que venzas la ansiedad, para que venzas la tristeza, para que venzas la angustia, para que puedas vivir de gloria en gloria como establece su palabra, de victoria en victoria. No es que los momentos difíciles no van a llegar, pero es que vas a ser fuerte lo suficiente por medio de Cristo para sostener todas esas pruebas, para poder salir airoso de todas esas pruebas. No es que no van a llegar, es que vas a salir victorioso. No es que no van a llegar, pero es que Dios se va a fortalecer en medio de tus debilidades. Se va a hacer fuerte en medio de tus debilidades. No eres tú, reconoce que no eres tú, que es Dios, que es el Espíritu Santo de Dios en ti y a través de ti. No eres tú, no eres tú. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Jesús. Mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Póngase en comunión.